Muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar el día de hoy acompañándonos en nuestro webinar, el primer webinar del mes de marzo. Me complace mucho estar nuevamente con ustedes este año acompañándolos con muchos temas de interés para sus empresas y para ustedes como personas naturales también. El día de hoy nos acompaña la ingeniera Natalia Serrano, quien es la directora ejecutiva de la empresa Simba, empresa afiliada a la Cámara Colombo-Alemana. El día de hoy hablarán sobre nómina electrónica. Bienvenidos. Les recuerdo que en su panel de control van a tener una cajita de preguntas donde al final pueden hacerlas para que nuestros conferencistas con mucho gusto las puedan responder. Entonces, que disfruten el día de hoy este webinar. Bienvenida, ingeniera. Adelante. Gracias, Joana. Un saludo pues, muy especial a todos los miembros de la Cámara Colombo-Alemana y a los invitados pues, a este webinar. Le agradecemos también, por supuesto, a la Cámara por este espacio que pues, es muy enriquecedor a nivel de conocimiento para todos nosotros. El día de hoy, entonces, pues vamos a hablar sobre la nómina electrónica, que es pues una nueva reglamentación que todos conocemos. Básicamente, bueno, quiero presentar obviamente al equipo que me acompaña. Vamos a estar el ingeniero Martín Santos, director del área de desarrollo, quien nos va a contar pues o a mostrar pues la funcionalidad de la herramienta y de los conectores como tal pues hacia otros sistemas generadores de nómina. Va a estar también con nosotros el ingeniero Juan Diego Gómez, coordinador de todo el proceso de colaboración electrónica, y pues voy a estar yo como directora ejecutiva de Simba. Esta es un poco la agenda que vamos a llevar a cabo. Básicamente vamos inicialmente a contarles un poco sobre quiénes somos, lo que ofrecemos y por supuesto vamos a recorrer pues toda la normatividad que está definida en la resolución 00013 de este año, que es la que nos habla o nos da pues todos los parámetros de nómina electrónica. De igual forma, pues luego vamos a ver todo el proceso que ya se tiene con la DIAN, en todo el esquema de transmisión, generación, validación con la DIAN. El ingeniero Juan Diego también nos va a contar sobre el anexo técnico y esas reglas que son importantes a nivel de validación cuando transmitimos la nómina. Y finalmente, pues vamos a tener la presentación del portal, de las herramientas pues, que ustedes van a tener para también revisar o luego hacer gestión de esa nómina que transmitimos a la DIAN. Y por supuesto, lo más importante al final, pues toda la parte de preguntas, como mencionaba Joana, por favor nos van dejando las preguntas en la herramienta y al final pues vamos a tener toda una sesión pues para responderlas. Sobre Simba, pues primero comentarles que, digamos, la visión de nuestra empresa pues está orientada hacia todo el proceso de transformación digital, que igual es la visión que tiene la DIAN, ¿no? Digamos, todo este proceso a nivel de poder transformar digitalmente a Colombia a través de diferentes herramientas. Entonces, lo vemos, por supuesto, iniciando en todo el proceso de facturación electrónica, y lo que hemos querido nosotros pues es también ofrecer más herramientas alrededor de eso para no simplemente pues estar transmitiendo algunos documentos, sino también pues básicamente que tengan valores agregados pues todos nuestros clientes, como se los voy a contar más adelante. Los invitamos también a visitarnos en nuestra página web, simba.co, ahí están los diferentes eventos. Con las nuevas reglamentaciones, pues vamos a tener que estar hablando ahora del tema de documentos soporte de adquisiciones, de Radian, que fueron también pues algunas regulaciones que salieron al tiempo con la nómina electrónica, y que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, en LinkedIn, y allá nos encuentran pues como @simbasoftware. En la historia pues que tenemos como Simba, nosotros nacimos y hemos participado en los diferentes pilotos con la DIAN. Desde que nació pues la facturación electrónica hemos sido líderes en todo este proceso.
En el 2019, cuando se generó el cambio de validación previa, fuimos el 5º proveedor tecnológico en certificarnos. Ya son más de 2.000 usuarios con nosotros, más de 1 millón de documentos transmitidos y hemos tenido una efectividad del 99.9 en caídas. Esto quiere decir que en ningún momento nuestros clientes han dejado de tener pues disponible todo el proceso o todo digamos, el sistema para hacer sus diferentes transmisiones. Hemos querido también diferenciarnos en cuanto a la asesoría. Digamos que en estos procesos de facturación electrónica, de nómina electrónica, se tiende mucho a entregarle al cliente final manuales y dejarlos pues que ellos solos traten de hacer sus procesos. Acá hemos hecho un gran esfuerzo en poder atenderlos o en hacer pues todo para atenderlos de una manera personalizada, obviamente pues a través de herramientas virtuales. Y eso pues creo que hemos logrado pues prestar un mejor servicio. Obviamente estamos certificados como proveedores tecnológicos con la DIAN, esta es nuestra certificación. Es importante mencionarlo porque pues digamos somos proveedores directamente certificados por la DIAN, no estamos pues haciendo un tema de intermediación, ese tipo de cosas. Y también, por supuesto, pues tenemos la certificación de ISO 27001, que básicamente pues nos apoya en todo el proceso o nos certifica, digamos, en todo el proceso de seguridad de la información. También los data centers sobre los que corremos, como el caso de Amazon, tienen esta misma certificación y eso finalmente pues lo que les da es una garantía a nuestros clientes de que su información está segura. Y de que los procesos administrativos que hacemos están todos orientados a mantener esa seguridad en la información. Como les comentaba, pues trabajamos con Amazon. Amazon es un data center que tiene pues una calificación bastante alta, Tier 4, y que obviamente nos ofrece pues toda la disponibilidad de la cual pues también nosotros podemos garantizar que esta operación pues no se caiga. Pertenecemos al grupo Quality Software. Nosotros somos una empresa, digamos, del grupo de Quality Software, que pues es una compañía orientada a todo el proceso, digamos, ERPs, nóminas, todo lo que sean software de soporte de procesos de negocio. Y eso pues nos apoya muchísimo en que podamos rápidamente reaccionar ante los cambios y ante las nuevas reglamentaciones que llegan. Entonces, si hoy nos están hablando de nómina electrónica, digamos que en el grupo tenemos una experiencia bastante grande en nómina. Y así pues con los diferentes cambios que se van a venir, digamos que ahora les cuento un poco. Por supuesto, pues también pertenecemos a diferentes agremiaciones como FEDESOFT, la Cámara de Comercio Electrónico, que agremia pues a los proveedores tecnológicos y pues lo más importante quien nos tiene hoy acá reunidos, que es la Cámara Colombo-Alemana. Para contarles un poco sobre la historia y lo que ha venido pasando y cómo pues digamos venimos reaccionando más o menos en el 2018 y 2019 con validación previa pues se tuvo todo el enfoque hacia emisión de factura electrónica y recepción de facturas, obviamente, de los proveedores. Este año, pues, sale esta nueva reglamentación, que no solo, pues, es sobre nómina electrónica, también vamos a hablar sobre el documento soporte de adquisiciones, y también sale, pues, todo el esquema de factoring con Radian. Obviamente, la proyección con la DIAN, pues, va a ser ya entre el año 2022 y 2023 se empiece también a generar pues el envío de documentos equivalentes. Estos son documentos, por ejemplo, como el boleto de ingreso a cine, como el peaje que pues pagamos, los tiquetes aéreos o tiquetes de transporte público, de pasajeros. Son 12 pues, documentos equivalentes que ya empezarían a transferirse a la DIAN. También pues está el POS, que es el punto de venta, digamos la tirilla de pago que tenemos en el retail cuando vamos a comprar, por ejemplo, a diferentes supermercados.
esas tirillas pues también vamos a transmitirlas en algún momento. Toda la parte de inventarios y cerrando el ciclo, pues todo el esquema de contabilidad. Entonces, digamos que estamos en el proceso. Lo primero, pues, bueno, importante de pronto aclarar que ya en el momento en que se defina que estos pasos del 2022-2023, pues es la DIAN la única que tiene la potestad de hacerlo y lo hará a través de alguna resolución. Esto es básicamente la visión de lo que ya pues se va a venir. En el primer esquema, pues de emisión y recepción, básicamente pues tenemos toda la definición, digamos, o toda la conexión para recibir las facturas de los diferentes sistemas ERPs que manejan ustedes en sus empresas, de los cuales pues vamos a tener diferentes esquemas de conexión, al igual que lo hacemos con la nómina, y ya Juan Diego nos va a aclarar un poco más de eso más adelante. Básicamente entonces en facturación electrónica, en el proceso de emisión, pues nosotros obviamente ofrecemos la plataforma para que también podamos verificar las facturas que ya se transmitieron a la DIAN. Vamos a tener la huella del proceso, eso es importante, entonces saber efectivamente a qué horas lo recibimos, a qué horas se le envió al adquiriente de la factura por parte de ustedes, y pues poder consultar en cualquier momento el PDF, la factura, el XML, eso pues lo ofrecemos nosotros en el proceso de facturación electrónica. También vamos a tener tableros de control. Esos tableros de control, como les mencionaba al principio, la idea es alejarnos solo del concepto de solo transmitir documentos a la DIAN, pero también pues ofrecerles otras herramientas a nuestros clientes donde van a poder también fácilmente tener indicadores o tableros de control sobre la operación. De igual forma, para aquellos clientes que hoy no tienen un ERP o un sistema de facturación, pues también tenemos la solución de factura web para que fácilmente puedan generar sus facturas, y por supuesto pues ya está totalmente definida con todos los requerimientos de la DIAN. Van a encontrar también esquemas de analytics donde pueden tener sus propios informes, correr columnas y entender un poco más pues la información que se tiene en este caso a nivel de facturación, y por supuesto en nómina también lo vamos a tener. En todo el proceso de recepción, digamos que hemos sido muy innovadores con este proceso también. Ahí pues nos apoyamos de robots donde podemos ir a leer los diferentes correos en la organización y podemos entender cuáles de estos correos son facturas de proveedores. Entonces podemos clasificarlos, entender cuáles vienen en un formato XML, entender la estructura del correo, digamos, de entender pues cuando viene con sus documentos adjuntos, con el XML, y de esta manera pues llevarlos al portal como una radicación pues de esa factura del proveedor. A veces existen ocasiones en las que las empresas empiezan a recibir facturas a diferentes correos, y lo que hacemos es ir entender cuáles de estas pues son facturas electrónicas y llevarlas al portal de recepción de SIMPA. Bueno, digamos que ya saliendo un poco del proceso de emisión y recepción y entrando pues al esquema de 2021 frente a los cambios en reglamentación, entonces también pues obviamente vamos a ofrecer, como mencionábamos en facturación electrónica, entonces vamos a tener también las diferentes conexiones para traer de la nómina de ustedes estas liquidaciones mensuales, y para quienes no tienen nómina, pues también obviamente la opción de nómina web para que puedan hacer su liquidación desde nuestra plataforma. Asimismo el portal, entonces independientemente de que la nómina yo la traiga desde otros sistemas, pues la idea es que ustedes puedan tener un portal donde tengan toda la definición de lo que se ha transmitido a la DIAN. Y desde ahí pues puedan hacer diferentes búsquedas, lo que veíamos por ejemplo a nivel de dashboard también, entonces ustedes puedan tener información si quieren. De esto el ingeniero Martín Santos nos va a mostrar un poco más adelante,
pero jugar un poco con la información y tener pues esa información de primera mano sobre lo que hemos transmitido a nivel de nómina. De igual forma, toda la parte de analytics para que podamos pues de nuevo ir más allá de solo transmitir un documento y tener pues información de nuestro proceso de nómina y de cada uno de nuestros colaboradores. En ese marco pues también pues tenemos el app de nómina que le va a permitir a los colaboradores para pues quienes quieran implementarlo pues tener acceso rápido a sus desprendibles de pago, a la información sobre vacaciones, préstamos, salario, primas, digamos, un proceso interactivo de permisos, de solicitudes, digamos, que pues agrega mucho valor a todo este proceso de transformación digital dentro de nuestras organizaciones. El documento soporte, que es otro de los temas de este año, pues de soporte de adquisiciones, porque el otro es el documento soporte de nómina electrónica. También dentro de toda nuestra solución, pues ya hay ERPs que generan el documento soporte. Ahí siempre surge la duda, ¿por qué hablamos de esto si hace un año ya era obligatorio? Entonces, el año pasado fue obligatorio, pero en este momento ya la obligatoriedad de transmitir a la DIAN. Entonces, antes, digamos nosotros como compañía, si hacíamos algún tipo de adquisición pues, a una persona que no estaba obligada a facturar electrónicamente, teníamos nosotros que crear el documento soporte y tenerlo físico o tenerlo de alguna manera dentro de nuestro sistema de información, pero no teníamos que transmitirlo a la DIAN. Hoy ya se va a tener que transmitir y de igual forma se van a hacer las validaciones que la DIAN normalmente hace en todos estos documentos o en todos estos procesos. Y cerrando el ciclo, pues obviamente todo el proceso de contabilidad que vamos a poder también ofrecer, que hoy ya ofrecemos y en algún momento, pues ya de acuerdo a la reglamentación que vaya liberando la DIAN, pues haremos la transmisión. Bueno, perfecto. Entonces, entrando ya a lo que es la normatividad. Como bien sabemos, pues el 11 de febrero del 2021 se generó la resolución ya para nómina electrónica. De igual forma, se generó el 9 de febrero la resolución pues para el documento soporte de adquisiciones y también pues para el tema de factoring. Es importante de pronto aclarar, cuando estas resoluciones ya están al público, digamos, nosotros ya hemos venido con anterioridad trabajando con la DIAN con pruebas para estar listos. Entonces, de alguna manera, todo el desarrollo y todo este esquema se generó con anterioridad para estar listos en el momento en que ya esto se vuelve pues un tema de obligación, digamos, ante todos los contribuyentes. Sobre la nómina electrónica, entonces quisiéramos recorrer vamos a recorrer algunos artículos en todo para aclarar algunos conceptos. Vamos a tener el concepto del sujeto obligado. Entonces, el sujeto obligado son las empresas, digamos, o los contribuyentes que tienen algún vínculo o una relación laboral, obviamente con algunas personas que van a ser nuestros colaboradores, o que también pues estamos haciendo un pago de pensión. Si hoy somos facturadores electrónicos, pues vamos a estar obligados a transmitir la nómina electrónica. Digamos que todo esto es una ampliación del mismo, digamos, del mismo concepto. Entonces, creería que la mayoría de las empresas que podamos estar acá reunidas en este momento y que tengamos desde un colaborador en adelante, ¿sí? Al principio se hablaba que era desde 3, ya hoy desde un colaborador y ahora miramos en el calendario, pues vamos a tener la obligación y vamos a ser pues los sujetos obligados a transmitir la nómina electrónica. Vamos a tener el beneficiario del pago, que obviamente son nuestros colaboradores, son las personas naturales que tienen una relación pues laboral con nosotros, quienes pues van a recibir obviamente su desprendible de pago a través de la plataforma.
Ese desprendible de pago, digamos que hoy se llama documento soporte de nómina electrónica, pues el desprendible de pago que hoy normalmente entregamos a nuestros colaboradores en las organizaciones, pues también va a tener una serie de características que va a tener que cumplir, ¿sí? Acá, pues, obviamente va a ser un documento similar a lo que hoy venimos manejando con la facturación electrónica, donde vamos a encontrar el CUNE, que ahora hablamos un poco más de eso, que en la facturación electrónica, pues, es el CUFE, que es esa como cédula o ese alfanumérico, que yo lo llamo cédula de este documento. Vamos a tener el QR, y otra serie de datos que pues vamos a mirar acá rápidamente. Entonces, el artículo 5 nos dice que ese documento soporte pues tiene que tener expresamente la denominación pues como documento soporte de pago de nómina electrónica, tiene que tener pues los nombres, apellidos, NIT del sujeto obligado, es decir, de nuestra organización, apellidos y nombres pues del beneficiario de pago, porque pues cada uno de estos documentos por cada uno de nuestros colaboradores se transmite y se valida. Vamos a tener el CUNE, de nuevo, que ya no es haciendo referencia en facturación electrónica al CUFE, pues ahora vamos a tener el CUNE. Vamos a tener una numeración consecutiva. Acá, a diferencia de la facturación electrónica, la DIAN no nos va a entregar esa numeración consecutiva, tenemos que hacerlo o desde el sistema de información con el que liquidamos nómina, o pues ya nosotros como proveedores electrónicos podemos ofrecer también llevar ese consecutivo. Todos los valores a nivel, pues el valor de vengado, los valores deducidos, la diferencia, obviamente, como hoy se hace en un desprendible, pues normal de pago. El medio de pago, la fecha y hora, la firma digital. Es importante aclarar que la misma firma digital que estamos utilizando en facturación electrónica podemos usarla en nómina electrónica, no vamos a tener que por reglamentación ir a comprar otra firma, no es así. Y de igual forma los proveedores tecnológicos podemos también firmar por ustedes con un contrato demandante. Entonces eso es un esquema, digamos, a nivel de la firma. Y por supuesto, pues el nombre y razón social del software, el proveedor en este caso, con el que se está haciendo el proceso. Entonces, esos son como los datos que finalmente se resumen acá en el documento soporte. Es importante aclarar que esto no quiere decir que estas sean las validaciones de la DIAN. Ya Juan Diego nos va a contar más adelante. Son cerca, creo que 280, es un número bastante grande a nivel de validaciones, pero esto es lo que debe tener como tal ya el PDF, digamos. El CUNE, entonces, en el artículo 11 nos cuenta qué es el CUNE, pero pues básicamente, como lo hemos venido viendo desde facturación electrónica, pues es un alfanumérico que nosotros pues calculamos con la información de cada uno de estos documentos que vamos a transmitir, y que nos da un número, un alfanumérico, realmente no es solo un número, único para ese documento. Eso lo calculamos nosotros en el momento en que ya tenemos validación con la DIAN, y pues digamos que es parte de lo que nosotros tenemos como proveedores tecnológicos que generar en el proceso. También existen las notas de ajuste, es decir, vamos a poder, si nosotros transmitimos la nómina del mes de febrero, por ejemplo, y necesitamos hacer algún ajuste en el próximo mes, podemos hacer estas notas. Estas son notas referentes especialmente a errores aritméticos, errores de contenido. No lo confundamos con las novedades normales de nómina en una organización. En algunos eventos, pues como este, nos preguntan si cambió la reglamentación de cómo se liquida una nómina. No, eso sigue hasta ahora, pues es un tema que sigue, digamos, sobre eso no hay cambios. Estos son básicamente algún cambio que de pronto, no sé, algún cambio que se dio frente a lo que transmitimos, pues vamos a poder tener, así como en facturación electrónica tenemos pues notas también. Y de esta también va a tener una serie de requerimientos para el formato, de la manera pues como se va a entregar y se va a transmitir.
De igual forma, entonces tenemos en el artículo 3, nos cuenta sobre la periodicidad de transmisión. Entonces, aquí es importante aclarar que la periodicidad va a ser mensual, es decir, tenemos empresas, yo sé que pagamos algunas cada 15 días, tenemos diferentes tipos de nómina, independientemente de que tengamos periodos diferentes o que tengamos grupos de nómina que les pagamos cada 15 días, grupos cada 30 días, grupos, no sé, cada 10 días. Siempre se va a transmitir hasta ahora, pues lo que dice el decreto es una vez al mes hacemos la transmisión. Y vamos a tener, digamos, en el plazo de transmisión 10 días para poder, entonces, si hoy se liquidó, pues obviamente el 30, bueno, se hizo las liquidaciones de febrero, transmitimos, tenemos 10 días para transmitir la nómina, en este caso del mes de febrero, ¿sí? Entonces, este es un poco con respecto a los plazos y los tiempos. Importante y con relación, digamos, a este proceso de nómina, el documento soporte de adquisiciones, como les mencionaba anteriormente, digamos que en organizaciones se puede dar que existan personas que tengan contratos de prestación de servicios o que realmente entran pues más por el documento soporte de adquisiciones que por la nómina electrónica. La nómina electrónica es solo cuando tenemos una vinculación laboral. Y acá, pues digamos que también la obligatoriedad pues va a ser a partir del 1 de junio del 2021. Cuando se presentan impedimentos para transmitir, como también ha pasado, digamos, en las definiciones con la facturación electrónica, entonces ahí en la norma, pues el artículo 13 y 14 nos indica, pueden haber dos tipos normalmente de impedimentos por la empresa, digamos por el obligado, y también pues de pronto porque la DIAN tuvo alguna caída o tiene algún proceso de mantenimiento. Entonces se van a tener 48 horas pues una vez se restablezca el servicio para transmitir. La diferencia especial, digamos, si ya es por nosotros, digamos, cuando hablo por las empresas de ustedes o porque el proveedor tecnológico tuvo algún problema, es que si ya tenemos, se tiene, digamos, la obligación de tener, conservar, digamos, lo que pasó. Entonces vamos a tener ahí la conservación por si la DIAN pide en algún momento este tipo de información. Entonces, la trazabilidad de cuál fue el motivo de esta caída, digamos, en todo el proceso. Entonces, de nuevo, 48 horas a partir de que se restablezca el servicio. Sobre los calendarios, entonces en los calendarios vamos a tener una fecha de habilitación y una fecha de inicio. Y todo esto pues va a estar relacionado es con la cantidad de colaboradores que tenemos en nuestras organizaciones. Ya para el 31 de mayo del 2021, la idea es que ya tengamos pues la definición del proveedor tecnológico con que vamos a trabajar. Esto tiene que estar ya para el 31 de mayo y ya la salida pues en producción va a depender, entonces si tenemos más de 251 colaboradores, pues vamos a tener que salir el 1 de julio, entre 101 y 250 agosto y así sucesivamente, hasta terminar el año, digamos ya en diciembre, las empresas que tenemos un solo colaborador. De igual forma, ya para los sujetos no obligados a expedir factura electrónica, entonces recordemos que para los que hoy estamos facturando electrónicamente, pues tenemos ese calendario, pero para los que hoy no están obligados a expedir factura electrónica, ya tienen entonces, se puede hacer el próximo año. Y también tenemos pues la fecha de habilitación para el 31 de marzo y la fecha de inicio pues 31 de mayo. De igual forma, pues la DIAN nos permite
hacer la implementación anticipada. Entonces, esto no quiere decir que si mi fecha está para octubre, yo no puedo implementarlo ya. Esto es algo que podemos hacer. Muchas empresas les gusta ser pioneras y arrancar pues con todo el proceso. Entonces es algo, mientras se cumpla obviamente con la reglamentación que define la DIAN, podemos hacerlo. Bueno, hasta acá pues tengo el placer de acompañarlos en la primera parte de la presentación y también nos va a estar acompañando en la sesión de preguntas. Voy a cederle entonces la palabra al ingeniero Juan Diego Gómez. Él nos va entonces a hablar sobre todo el proceso de generación, transmisión, validación y conservación con la DIAN y obviamente pues sobre todo el esquema de anexo técnico y digamos de conexiones. Entonces, Juan Diego, por favor. Muchas gracias, ingeniera, por este repaso en la norma. Para todos nuestros asistentes, no olviden dejarnos ahí en la cajita, todas sus inquietudes ahí en la cajita de preguntas. Al final de nuestra transmisión o de la finalización de la presentación, responderemos todas sus inquietudes. Entonces, vamos a hablar un poco, ya por un repaso en la norma, vamos a hablar de aspectos más técnicos que creo que los contribuyentes deben tener en cuenta, ¿sí? Que es la generación, cómo se genera este documento, cómo se transmite, cómo la DIAN lo valida y cómo se hace la conservación del mismo, ¿vale? También vamos a hacer un repaso por el anexo técnico. Y por último, el ingeniero Martín pues va a hacer una demostración del portal y valores agregados que tenemos sobre la nómina. Entonces, ¿cuál es ese proceso que se hace desde que se transmite hasta que se conserva ese documento electrónico? La transmisión de los documentos se puede hacer de diferentes formas, ¿sí? Depende del sistema emisor que yo tenga y depende del desarrollo que yo tenga que hacer para enviar esos documentos electrónicos a la DIAN. En Simba tenemos varios que son los siguientes. Archivo plano. El archivo plano es un sistema que podemos utilizar generando un Excel con todos los campos que tiene exigidos la DIAN para poder transmitir ese documento, ¿sí? Que ahorita se los mostraré más adelante. Es un Excel con todos los campos, nosotros lo subimos a nuestro robot y ese se convierte en el archivo XML que exige la DIAN. Este documento de soporte de nómina electrónica se migra igualmente que en factura electrónica, con archivo XML, ¿vale? Formato XML. Otro de los servicios para poder transmitir, que es uno de los más comunes, es el web service, ¿sí? Que es el más utilizado por las compañías para conectarse con su proveedor tecnológico. Otros, si no tienen alguno de estos dos y su sistema de información no permite acceso al proveedor tecnológico por ninguna de las dos formas anteriores, nosotros tenemos un sistema que entra a la base de datos y saca la información de lo que necesita de la nómina, ¿sí? Los campos exactos que necesita de la nómina, y los convertimos con otro robot que tenemos para poderlo convertir en un formato XML y enviarlo a la DIAN. Y por último, nuestro sistema propio, si no tienen de pronto un sistema emisor o están pensando en cambiarse del que tienen, tenemos un sistema que lo vamos a ver más adelante, que es nómina web, ¿vale? Entonces la generación, como les informé, es en un formato XML, se hace una petición inicial y se envía a la DIAN. Esto va a pasar una serie de validaciones, como le dijo la ingeniera anteriormente, son más de 280 validaciones y reglas que tiene la DIAN para que ese documento pueda ser exitoso y no genere rechazo, ¿vale? La DIAN, ¿qué nos devuelve a nosotros? La DIAN nos devuelve a nosotros esa petición inicial, la enviamos en un formato XML y la DIAN nos devuelve a nosotros un contenedor electrónico. Ese contenedor electrónico que contiene un attached document y un application response, que es un envoltorio de respuesta, ¿sí? Ahí mismo, por ejemplo, si la DIAN nos devolvió que había un rechazo por numeración o porque faltaba el valor total de vengado del empleado, etcétera, automáticamente la DIAN en ese contenedor electrónico nos lo va a volver a nosotros. Ahí mismo nosotros hacemos el arreglo y en ese mismo envoltorio se lo volvemos a transmitir a la DIAN. Entonces, este contenedor electrónico es un sobre de respuestas que se van a transmitir entre el proveedor tecnológico y la DIAN
hasta que la factura o el documento sea exitoso. ¿Listo? Luego de esa validación, ¿qué va a pasar? Luego de esa validación, el proveedor tecnológico va a sellar con firma digital este documento, le va a colocar el CUNE, el código CUNE, que es la cédula de cada documento electrónico, y el QR. ¿Listo? Y por último, la conservación, que según el artículo se hace por 5 años, ¿vale? Según la reglamentación, los documentos se hacen por la conservación por 5 años. Como les venía contando, la extracción se puede hacer de diferentes formas, por exportación de archivos, archivo plano, web service, extracción por base de datos, extracción por medio de vistas y por último nómina web. ¿Listo? Web service, nosotros tenemos ya los 2 web service que son los más utilizados y las 2 formas, no nos dedicamos solo a uno, sino pues tenemos los 2. Las 2 formas de conexión son versión SOAP UI y versión REST API REST. Entonces tenemos las 2 formas de conectarnos con sus sistemas emisores. De pronto para que lo vayan diciendo pues a las empresas, pues nosotros tenemos esas 2 formas de conexión en tipos de web service. ¿Listo? El archivo plano, como les dije, es un Excel. Nosotros les entregamos ya el Excel formado. Simplemente ustedes tienen que llenar los campos obligatorios que dice el Excel y automáticamente ese Excel los suben a una plataforma que nosotros tenemos y ese Excel se convierte en un archivo XML y se envía a la DIAN. Los conectores, tenemos ya varios conectores con diferentes compañías o diferentes ERPs. Si no ven el suyo acá, tenemos la forma de conectarnos con ellos y hacer ese desarrollo para que ustedes puedan transmitir esos documentos electrónicos. Y por último, obviamente, nómina web, es un sistema propio que les va a permitir pues enviar, no solo enviar y que nosotros validemos, no ser un ente de solo validación, sino también generarle a nuestras compañías un valor agregado. ¿Listo? Entonces, la generación, como les dije, va a ser en un archivo XML. Este archivo XML del documento de nómina electrónica no se migró igualmente del archivo con los datos del archivo de facturación electrónica. Recuerden que facturación electrónica estaba con el VL 2.1, el Universal Business Language de comercio electrónico. Este fue uno propio que desarrolló la DIAN para transmitir los documentos de nómina electrónica, pero el formato sigue siendo el mismo XML. ¿Listo? Ahorita más adelante les hablaré sobre la transmisión para la validación, los errores que puede generar a la hora de la transmisión y qué pasa cuando me sale un documento rechazado, qué tengo que hacer para poderlo enviar exitosamente a la DIAN. ¿Listo? El proceso de validación, si el documento es validado, si es rechazado, que me devuelve la DIAN y si es validado, pues hasta ahí queda el proceso y se envío el documento electrónico al beneficiario de pago, que en este caso sería mi colaborador. Contenedor electrónico, como les dije anteriormente, es el envoltorio de respuestas que vamos a estar haciendo conectándonos entre la DIAN y el proveedor tecnológico, el envoltorio de respuestas, y estas mismas respuestas ustedes las van a poder ver en nuestro portal, y este mismo contenedor electrónico le va a llegar al colaborador, porque el colaborador tiene que ver que la información que esté en el contenedor electrónico sea la misma que esté en la representación gráfica. Recuerden que la representación gráfica es un espejo del XML. Si algo falla es que hay algo raro ahí dentro del proceso. ¿Listo? Entonces tiene que ser los dos iguales y estar conectados. La firma digital, como lo dijo la ingeniera, sigue sirviendo la misma de factura electrónica. No tienen que incurrir en más gastos dentro de este proceso. Puede seguir utilizando sobre la misma de factura electrónica. Y los documentos o esta firma la siguen expidiendo los mismos 4 entes que están avalados por la ANAC aquí en Colombia. Y como dijo la ingeniera también, vuelvo y repito,
se puede firmar tanto el proveedor tecnológico los documentos, si ustedes lo desean, o si ustedes pueden tener, ustedes pueden firmar sus documentos como ustedes deseen, ¿vale? Entonces, pues, pueden ser de las dos formas. Muchos de ustedes se preguntan, bueno, y el CUNE, bueno, nosotros generamos un CUNE y un QR, pero ¿qué lo compone y qué veracidad de la información tiene este QR y este CUNE? Cuando ustedes les entregan un documento electrónico, tienen que escanear obligatoriamente este QR. ¿Por qué? Porque si lo validan y la información que está en el QR no coincide con la información que está en la factura, automáticamente ese documento pierde validez, ¿sí? Y ahí, ahí sería un tema de reclamo ante el proveedor tecnológico, ¿sí? Porque pues no está haciendo bien los cálculos. Entonces, ¿qué compone ese documento electrónico de nómina? El QR, ¿qué lo compone? Entonces, lo compone el número del consecutivo y el prefijo de ese documento. Recuerden que en factura electrónica, la DIAN nos da una resolución y unos consecutivos que eran avalados por ellos. Ahorita en documento de soporte de nómina electrónica, la DIAN dijo no. Ustedes van a ser los encargados de generar ese prefijo y ese documento. Hago un paréntesis, y es que las empresas o muchos de los ERPs no van a estar preparados para ese desarrollo y creo que ninguno lo tiene, de llevar un consecutivo y un número para todos los colaboradores. Entonces, Felipe Méndez, prefijo tal y número tal. Siguiente, Juan Diego Gómez, prefijo tal, número tal. Entonces, creo que las empresas no están preparadas para llevar un consecutivo y un prefijo, y es por eso que en Simba generamos un servicio que apenas ustedes nos envíen esa transmisión, nosotros le colocamos automáticamente el prefijo y el consecutivo de ese documento al colaborador para que ustedes no tengan que incurrir en desarrollos y en gastos con el sistema emisor, ¿vale? Entonces, tiene que llevar el número y el prefijo del documento, la fecha de generación de ese documento, la hora de generación, el devengado total de ese documento, cuánto se gana, las deducciones que tengas empleado, el NIT del empleador, el total, el pago total o el total neto que tiene ese trabajador, el número de documento del trabajador, el tipo de XML que estoy enviando, el software del proveedor tecnológico y el tipo de ambiente que estoy enviando. Si estoy enviando en pruebas a la DIAN o les estoy enviando en producción. Entonces, esto lo tienen que tener muy en cuenta a la hora de enviar un documento. Cuando les llegue ese documento, escanean el QR y tienen que conseguir esta información con la que está la representación gráfica. ¿Listo? De lo contrario, pues no sería válido. Y la conservación, como les venía comentando, se hace por 5 años. Lo pueden tener, esa información la pueden tener en nuestro portal. Y ustedes la pueden revisar y hacer pues con ella lo que deseen, ¿vale? Pues como les dije, transmisión, hablamos hablamos de generación. La transmisión, ya saben, se puede hacer en las diferentes formas que tenemos, y pues una propia que es nómina web. La generación va a ser en un formato XML, ¿sí? La transmisión, la transmisión se la vamos a enviar a la DIAN, y la DIAN nos va a devolver una validación con un contenedor electrónico donde va a ser un envoltorio de respuestas. Cuando sea exitosa esa validación, vamos a colocar tanto la firma digital, el CUNE y el QR de ese documento electrónico, y la conservación va a ser por 5 años, como les dije. ¿Listo? Entonces, ya viendo esto, vamos a hacer un repaso por el anexo técnico. ¿Qué reglas tiene la DIAN? ¿Cuántas tiene? ¿Sí? ¿Y qué tengo que tener en cuenta a la hora de que un documento me salga rechazado? Que muchas veces decimos, ay, yo no sé hacer eso, se lo pasa al proveedor tecnológico, se pierde mucho tiempo de respuesta entre estos pasos. En cambio, les voy a enseñar a ustedes cómo pueden hacer una averiguación rápida de cómo pueden hacer estos rechazos para que ustedes lo puedan solucionar de forma rápida. ¿Listo? Entonces, las reglas y mensajes de validación.
Entonces, en el anexo técnico dice un documento solo puede recibir el sello de validado si no falla ninguna validación identificada por R. ¿Qué es R? Un rechazo. Y un documento puede recibir el sello de validado independiente de fallar en cualquier número de reglas identificadas por N. Recuerden que en factura electrónica, a veces cuando me llegaba el mensaje de transmisión decía documento aprobado por la DIAN, pese a que tiene notificaciones. Entonces, las notificaciones son mensajes de validación que tiene la DIAN y que a largo plazo las puede volver rechazo. Entonces, el documento puede ser validado independientemente de que tenga reglas identificadas con N, que es notificaciones. Entonces, aquí extraigo un fragmento del anexo técnico para mostrarles cómo sería esa validación y cómo ustedes como contribuyentes pueden hacer esa validación rápida. Entonces, por ejemplo, les llega un documento, lo envían a la DIAN, se transmite, la DIAN lo valida, les devuelve una respuesta y les dice, no, mire, le devuelvo la regla ID número NIE 069. Entonces ustedes dicen, uy, pero ¿y aquí qué hago? No sé qué hacer. Y es un rechazo. Entonces ustedes se van al anexo técnico, copian esta identificación, NIE 069, y ahí en el anexo técnico les va a salir el mensaje. Entonces dice, se debe colocar la cantidad de días laborados durante el periodo de pago. Entonces ustedes dicen, ay, me faltó esto. Entonces automáticamente ustedes se van, ponen los días laborados y vuelven a enviar a la DIAN. Y automáticamente la DIAN les va a devolver una respuesta. Si no hay más mensajes de rechazo, la DIAN les va a devolver un mensaje diciendo documento aceptado, ¿listo? Y validado correctamente. Otro rechazo, NIE 070. Entonces ustedes se van al anexo y van al mensaje y dice, se debe colocar el valor base o el sueldo del trabajador por los días laborados. Entonces, es decir, ustedes, no sé, el trabajador trabajó 30 días, pero ustedes le colocaron 15. Y en la suma total no coincide con los días trabajados. Entonces ahí ustedes dicen, no, pues está fallando esto, lo corrigen y automáticamente le dicen al proveedor tecnológico que reenvíe ese documento. ¿Listo? Entonces, esta es una forma fácil de identificar los errores. Recuerden que les van a enviar ese ID, ustedes se van al anexo técnico, si ven que es un rechazo, si ven que es un rechazo, automáticamente van al anexo, miran el mensaje, corrigen. Si ustedes no lo pueden corregir solos, le comunican a su proveedor tecnológico y hacen el arreglo, ¿vale? Como lo dijo la ingeniera, el anexo técnico tiene más de 580 validaciones y reglas, ¿sí? Sobre esta nómina electrónica. El anexo técnico tiene más de 1.200 páginas, ¿sí? Y rechazos dentro de esas reglas de validación. Para que un documento sea aprobado por la DIAN, toca pasar 280, que son rechazos, ¿listo? Entonces, fue un trabajo que ya tenemos, ya en Simba tenemos, ya lo hicimos, y ya estamos listos para salir en producción, ¿listo? Otra cosa que me gusta tener clara es que con nosotros, como lo dijeron anteriormente, es una asesoría personalizada. Ustedes van a tener consultores especializados en todo este tema de normatividad tributario para el tema de sus implementaciones y van a tener un consultor ahí, un canal de comunicación directo con la compañía, ¿vale? Otra cosa que surgen cambios de normatividad son las homologaciones. Recuerden que en factura electrónica nos tocó hacer unos desarrollos en nuestras compañías para poder enviar esa factura. La DIAN dejó esas mismas homologaciones, ¿sí? Como las formas de pago, los medios de pago, los números de identificación, si es cédula, etcétera, ¿sí? O sea, es países, monedas, todo eso se dejó igual, la DIAN lo dejó igual para la nómina electrónica. Pero hubo algunos cambios que sí toca tener en cuenta y son 9, que se los voy a mostrar a continuación. ¿Listo? Entonces, los periodos de nómina. Si en su sistema emisor ustedes tienen un periodo de nómina y lo tienen mensual, ¿sí? Aquí que dice mensual, pero el código que ustedes tienen allá para el periodo de nómina mensual es el 15 o es una letra, no sé. Ustedes lo tienen que homologar con el código ISO de la DIAN, que es el 5. Entonces, para transmitir esa información y que no hayan rechazos, automáticamente tienen que enviar este documento, este código,
¿Listo? Si no lo envían, automáticamente les van a rechazar la factura. Les estoy mostrando los nuevos que hay que desarrollar para poder enviar a la DIAN. Entonces, periodos de nómina, si son semanales, decenales, catorcenales, quincenales, mensuales u otro. ¿Listo? Recuerden que si es semanal, decenal, catorcenal, quincenal, ustedes hacen la nómina, pero se tiene que transmitir, la DIAN dice que se tiene que transmitir de forma mensual. Entonces, si un empleado le pago semanal, acumulo esos 4 periodos y le envío a la DIAN esos 4 periodos y al empleado le va a llegar solo una colilla de pago con esos 4 periodos acumulados. Porque recuerden, se tiene que enviar de forma mensual. El siguiente es el tipo de contrato. El tipo de contrato es ya sea término fijo, término indefinido, hora-labor, aprendizaje, prácticas o pasantías. ¿Listo? Entonces, si yo tengo el término fijo allá en mi compañía, que es un 4, lo tengo que homologar con este código 1 para que poderlo enviar a la DIAN. ¿Listo? Recuerden, son estos tipos de contrato. Si ustedes tienen tipos de contrato que no son vinculables con la compañía, o sea, prestación de servicios, recuerden que ya no tendrían que enviar una nómina electrónica, un documento de soporte de nómina electrónica, sino tendrían que enviar un documento de soporte por adquisiciones. Recuerden que esa cuenta de cobro que les pasaba la persona con su salario y cuántas horas había prestado, etcétera, ya esa cuenta de cobro se elimina y se tiene que enviar un documento de soporte por adquisiciones. La nómina electrónica se envía si existen estos vínculos laborales o estos tipos de contrato. ¿Vale? Los tipos de trabajador, entonces también son los nuevos que exige la DIAN. Dependientes, servicio doméstico, madre comunitaria, aprendices, bueno, todos los que ven acá son nuevos. Si ustedes tienen alguno similar, tienen que homologarlo con alguno de estos. Si tienen muchos de aprendices, lo homologan con este. Es decir, ahí va a haber una homologación directa y los tienen que hacer con los códigos ISO DIAN. ¿Vale? Entonces, tipo de trabajador, la cuarta que tiene la DIAN nueva para homologar. Su tipo de trabajador, si no aplica o es dependiente pensionado por vejez activa. También es uno de los nuevos que exigió la DIAN para homologación y envío exitoso. Tipos de horas extra o recargo. Entonces, los tipos de horas extra, el código, se envía el código y se envía el porcentaje. ¿Listo? Porcentaje de la hora extra. Los tipos de incapacidad, si es común, profesional, laboral. El tipo de XML, si es la nómina individual o si es nómina individual de ajuste. ¿Listo? Y el tipo de la nota, tipo de notas de ajuste, recuerden que también, si es para reemplazarla, si es para reemplazar un campo, si yo me equivoqué en algo, en una licencia, en un préstamo, en el salario, tengo que enviar una nota de ajuste con el tipo 1, que es para reemplazar. Si me equivoqué en todo y no quiero hacer una nota, le doy a eliminar y envío el código 2. Recuerden que esto es como la factura electrónica, es como una nota a crédito, ¿sí? Una nota a crédito y le doy a eliminar y vuelvo a enviar el documento, pues ya con los valores que son, para que la DIAN los tenga presentes. ¿Listo? Entonces, estos son otros de las homologaciones nuevas que hay que hacer ante la DIAN para envío exitoso. ¿Listo? Entonces, hasta acá vimos un repaso por el anexo, por cómo se transmite, cómo es la implementación, la generación y la transmisión de estos documentos. Y ya los voy a dejar con mi compañero, con el ingeniero Martín Santos, para que les muestre el demo de nuestro portal, cómo es la nómina de nuestro portal y los valores agregados que tiene. Entonces, muchas gracias y no olviden dejarnos sus preguntas en la caja y estaremos resolviéndolas al final de la transmisión. Muchas gracias. Buen día a cada uno de ustedes. En este momento les estoy compartiendo pantalla. Lo que estamos visualizando en este momento es la interfaz de la bandeja de enviados, donde podemos encontrar todas las nóminas que fueron enviadas a nivel electrónico. Dentro de esta bandeja podemos encontrar los diferentes tipos de estados. Podemos encontrar dentro de estos estados unos indicadores que nos van a identificar si los documentos fueron transmitidos a la DIAN y en qué estado fue el proceso de transmisión.
por lo cual dentro de este apartado a nivel iconográfico podemos identificar que tenemos 3 chulos. El primero identifica si el documento fue o no fue enviado a la DIAN. El segundo identifica si fue validado por la DIAN de forma exitosa o fallida. Y el tercero, por último, si fue enviado al colaborador vía correo electrónico. Adicionalmente, tenemos unos indicadores adicionales donde podemos descargar el PDF de la colilla de pago, el desprendible de pago, el XML, el cual fue enviado a la DIAN, el Attached Document y la Application Response. Adicionalmente, dentro de esta misma bandeja vamos a poder encontrar los 2 diferentes tipos de documentos, los cuales serían nómina individual o nómina individual de ajuste. Desde el apartado del filtro podemos seleccionar cualquiera de los 2 documentos que apliquen para poderlos filtrar. Adicionalmente, dentro de la misma bandeja vamos a poder identificar los documentos que se enviaron en el ambiente de pruebas o ambiente de producción, simplemente haciendo clic en esta parte superior y lo podemos de una u otra forma filtrar. Dentro de la bandeja también vamos a contar con el número del documento del colaborador. Adicionalmente vamos a tener lo que es el nombre, la fecha de emisión del documento electrónico, la fecha de procesamiento que fue en la cual Simba recibió el documento para transmitirlo a la DIAN. Vamos a tener el prefijo y el número usado para el proceso de transmisión del documento electrónico. Vamos a tener el total de ingresos, total de deducciones y total pagado. Adicional, también del tipo de documento que fue usado para la transmisión. Entonces, en este orden de ideas, la transmisión fue vía correo de cara al empleado. Adicionalmente, dentro de la plataforma contamos con unos campos adicionales que nos muestran la huella del proceso, lo cual sería como tal todo este proceso de traza histórica y para que ustedes tengan la perspectiva del paso a paso del procesamiento que hizo Simba con la información antes de transmitirla a la DIAN. Por lo cual vamos a contar con una fecha de recepción, fecha de procesamiento, fecha de firma, fecha de transmisión ante la DIAN, fecha de transmisión de una interoperabilidad interna dentro de nuestra plataforma, la fecha de validación a la DIAN. También vamos a contar con la fecha de la generación de la representación gráfica, la cual sería el desprendible de pago, la fecha de envío de correo al destinatario, el cual de una u otra forma es el empleado. Dentro del proceso de transmisión, como les comenté, teníamos los 3 estados, donde pues el caso ideal es que todos los 3 indicadores estén con un chulo verde. Porque ¿qué puede suceder? Puede suceder que el documento haya sido transmitido a la DIAN, pero en el momento de las validaciones contra la DIAN falló la validación, por ende falló el envío de correo. En el caso que existan ese tipo de incidencias, vamos a poderlas encontrar en el detalle del documento, en el apartado de mensajes, en la parte donde vamos a ver mensaje de transmisión, mensaje de interoperabilidad de las validaciones internas que procesa Simba y adicionalmente el mensaje que arroja la DIAN durante el proceso de validaciones de los documentos de nómina electrónica. Continuando con el proceso, esta información que están visualizando directamente desde el portal también se puede de una u otra forma descargar. Por tal forma, podemos hacer uso del apartado superior donde vamos a poder seleccionar para poder exportar la información, sea a Excel 2003 o a Excel 2017. En el caso que de pronto deseen en el momento de exportar no mostrar estados en ninguno de estos campos, fácilmente los podríamos ocultar haciendo clic botón derecho ocultar columna. Y de una u otra forma ustedes pueden definir de la información que están visualizando en el apartado de la bandeja cuál información quieren o no quieren mostrar en el momento del proceso de exportar la información a Excel. Igualmente, dentro de este apartado, a pesar de que se puede seleccionar columna por columna, se puede seleccionar masivamente cuáles columnas no se desean ver. En este caso voy a seleccionar estas y al darle clic en guardar, nos la va a ocultar de la vista principal, por lo cual en el momento de exportar el contenido únicamente nos va a mostrar estas columnas que estamos seleccionando en este punto. Adicionalmente, dentro del apartado que tenemos en la bandeja de enviados, tenemos un apartado de reportes sobre el cual ustedes como clientes pueden hacer uso de la información que tenemos consolidada y empezar a hacer diferentes tipos de analíticas, simplemente cogiendo la información y organizándola como si fuera una tabla dinámica.
por lo cual acabamos de pasar para ese orden de ideas lo que fue el nombre del empleado, lo pasamos como un rótulo de fila. Adicionalmente tenemos el total como un agrupado totalizado y dentro de este esquema podemos pasar el año y el mes, y de esta forma podríamos tener una visual de la nómina que se generó sobre algún empleado en algún mes en particular. Igualmente se muestran unas gráficas de tendencia basadas en la información que se almacena. Dentro del proceso, aparte de tener esta funcionalidad de reportes dentro del apartado de la bandeja de documentos enviados, tenemos una herramienta de análisis más poderosa, la cual es el dashboard. Dentro del dashboard se pueden encontrar diferentes funcionalidades, la cual en este momento les voy a explicar. Dentro del dashboard podemos encontrar una primera pestaña que va a contener un filtro general, donde en el primer recuadro vamos a poder ver el ambiente, si el documento enviado fue en su punto de pruebas o de producción. Adicionalmente vamos a tener otro apartado donde va a aparecer el tipo de documento, donde se va a especificar si el documento es nómina individual o nómina individual de ajuste. Vamos a tener un apartado donde van a aparecer el nombre de los colaboradores, agrupando la cantidad de documentos electrónicos que se han enviado por ese colaborador, el total de ingreso que ese colaborador tiene acumulado, total de egreso y total pagado. Vamos a tener en esta parte el apartado de filtros por periodo, donde de forma predeterminada y por defecto se muestra el último trimestre de la cantidad de documentos que fueron enviados a la plataforma. Adicionalmente, dentro de este esquema, podemos ver un apartado donde vamos a poder ver únicamente los años sobre los cuales se ha enviado documentación y vamos a tener este apartado de meses. Dentro de esta información que estamos mostrando y dentro de esta herramienta de análisis, cada uno de estos recuadros, pese a que nos está mostrando una información independiente, también nos sirve para filtrar la información y analizar los datos más a fondo. Bueno, en este orden de ideas y para hacer el ejercicio de la presentación, voy a proceder a coger el trimestre y voy a ampliar el trimestre porque por defecto muestra el último trimestre y lo amplié para mostrar todos los periodos de nómina enviada sobre la plataforma, por lo cual seleccioné desde enero del 2006 hasta diciembre del 2020, por lo cual al momento de hacer este proceso de cambiar el filtro, toda la información que teníamos agrupada en cada uno de estos recuadros fue cambiada, por lo cual en el apartado de por año, donde aparecían los años seleccionados, aparece ahora desde el 2006 hasta el 2020. Adicionalmente, en el apartado de meses podemos ver los meses desde enero hasta diciembre. Como les comenté, cada uno de estos recuadros nos permite filtrar la información y analizarla desde diferentes perspectivas. Podría suceder que ustedes tuvieran una pregunta puntual donde quisieran de pronto analizar el mes de noviembre de todos los años en los cuales le han enviado tal vez información a Simba. Entonces, simplemente dentro del dashboard se debe seleccionar el mes de noviembre. Como les comenté que cada uno de estos recuadros nos sirven como filtro, al seleccionar el mes de noviembre, nos va a filtrar la información en absolutamente todos los cuadros que tenemos subsecuentes, por lo cual si en este momento vemos la línea de tendencia donde 2006 era bajito y fue subiendo y bajando, cuando se termina de hacer todo el proceso de filtro de información con respecto al mes de noviembre, cambió esta línea de tendencia. Ya no nos aparece el año 2006, por lo cual muy posiblemente no tenga información del mes de noviembre enviada, sino únicamente a partir del mes del 2007 hasta el 2020. En el caso que de pronto deseemos analizar todos los documentos electrónicos que fueron enviados en el mes de noviembre del año 2019, simplemente agrupamos el filtro 2019 junto con noviembre y al hacer clic en la parte de 2019 nos va a filtrar aún más la información, tanto en nuestras columnas de ambiente, cantidad de documentos empleados. De hecho, en este momento podemos ver que tenemos un empleado llamado Carla con 14 documentos enviados, por lo cual apenas se aplique el filtro del 2019, la información que existía en este apartado cambió. Ya no nos aparece Carla porque posiblemente ese empleado no tiene documentación enviada en el año 2019. Aparte de poder seleccionar de forma individual cada uno de estos filtros, podemos hacer una agrupación de filtros, por lo cual si deseamos podemos simplemente seleccionar en este apartado de selección múltiple
donde simplemente, como ya tenemos seleccionado el año 2019, posiblemente quisiéramos analizar el último trimestre del 2019, por lo cual fácilmente podríamos, como ya tenemos seleccionado 2019, seleccionaríamos ya lo que es el mes de octubre y el mes de diciembre. ¿Por qué octubre y diciembre? Porque pues de forma previa ya teníamos preseleccionado lo que era el mes de noviembre. Entonces voy a activar el indicador de selección múltiple. Selecciono noviembre. De forma posterior voy a seleccionar diciembre. Y ya, después de haber seleccionado este último trimestre junto con este año, podemos ver que cada una de la información que teníamos anteriormente seleccionada fue cambiada. Por lo cual podemos ver que este trimestre del año 2019 tenemos algún empleado con 4 documentos enviados. Hay que tener en cuenta algo dentro del proceso de nómina electrónica, y es que los únicos documentos que se envían no siempre son las nóminas como tal de reporte. También se pueden enviar otros tipos de documentos que son las nóminas individuales de ajuste, por lo cual puede existir más de 3 documentos a pesar de que existen 3 meses. Aparte de poder tener el análisis desde esta funcionalidad macro, porque de hecho estamos analizando la información macro, donde podemos ver la cantidad de documentos enviados y el monto en dinero, también tenemos otro tipo de análisis más detallado, donde fácilmente, a partir de un año en particular especificado, podríamos ver todos los colaboradores que estuvieron con la empresa en ese año y cada uno de los montos recibidos por concepto de nómina durante el transcurso de año. Por lo cual, para este ejercicio simplemente seleccionamos para esta parte puntual el año 2019, vamos a ir para el apartado de cubo 1 y el apartado de cubo 1 nos va a mostrar todos los empleados que tuvimos en ese mes, bueno, en ese mes no, en ese año en particular, y adicionalmente, aparte de mostrarnos todos los empleados, podríamos ver la nómina enviada en cada uno de los meses que pertenecen a ese año. Permítame un momento. Acá ya tenemos los empleados, tenemos el apartado del 2019, simplemente debemos expandir en la parte superior el 2019 para que nos aparezcan cada uno de los meses sobre los cuales tenemos información de esos colaboradores. En este caso, tenemos Juan Camilo Guatavita con esta información enviada en el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo, hasta diciembre. En el caso que se desea analizar un año diferente, simplemente tendríamos que volver al filtro general, seleccionamos el año el cual, como les comenté, deseamos analizar, y ya posteriormente hacer este proceso, dentro del apartado del cubo 1 podremos filtrar la información. Acabamos de refrescar la página, vamos a volver a seleccionar el dashboard. Aparte de este dashboard que les mostré a nivel de empresa, nosotros como Simba estamos en la posibilidad de construir dashboard más avanzados para poder analizar la información desde diferentes perspectivas. Para pues esta parte puntual estoy simplemente abriendo el esquema de repositorios que tenemos internamente a nivel de dashboard para volver a seleccionar el dashboard de nómina. Bueno, continuando con la presentación, hace un momento les había mostrado el apartado de la información global que podemos ver en cada uno de los recuadros que teníamos en ese momento. Adicionalmente, podemos tener otro tipo de análisis de información sobre la cual podemos ver la información detallada de los colaboradores. Es decir, podemos venir a este apartado de detalle empleado, donde fácilmente lo podemos seleccionar, y en este apartado
podemos seleccionar los empleados sobre los cuales deseemos analizar de una u otra forma la información. Entonces nos aparecería el discriminado por año de desempleado según todos los años que haya permanecido en la compañía, y aparte de mostrarnos esa información, también nos mostraría la información referente a los meses en los cuales ese colaborador estuvo con nosotros. Para este caso puntual, el dashboard de forma predeterminada nos está mostrando toda la información agrupada de todos los colaboradores que hemos tenido en todo el histórico del tiempo. En el caso que deseemos seleccionar simplemente uno, vamos al apartado del combo box y seleccionamos el empleado sobre el cual deseemos analizar la información. Para este caso, seleccioné al empleado Silva Ferrucho Laura Natalia, y pues posteriormente, al haber seleccionado a este empleador, el sistema se va a encargar de filtrar toda la información de ese empleado en la parte inferior, por lo cual en este punto nos muestra que este empleado únicamente estuvo en el 2013, desde el mes de junio hasta el mes de diciembre. Adicionalmente, tenemos este apartado en la parte derecha del dashboard, sobre el cual, en el caso que dentro del sistema tengamos las fotos de los colaboradores, fácilmente se podrían cargar al sistema, y cuando se está analizando algún empleado de forma individual, aparte que nos muestra la información detallada correspondiente a todo el tema de nómina, nos va a mostrar el sistema la foto del colaborador en la parte derecha del dashboard. Para finalizar, esta es la presentación del dashboard. Vamos a ir a la última presentación que tengo, que sería la de la aplicación de nómina. Por lo cual, permítame un momento, cierro esta pantalla y la comparto nuevamente. En este momento estoy haciendo la presentación de la aplicación de nómina, por lo cual la abrí. Es una aplicación que va a estar completamente integrada con la plataforma de Simba. Sobre esta aplicación, que vamos a poder ver lo que es la información relevante del colaborador, vamos a poder ver lo que es el salario, posiblemente un acumulado de vacaciones basado en la información que recibimos vía web service. Vamos a poder ver y hacer el descargue de la información relevante al certificado laboral, en el caso que ustedes deseen delegar esa tarea para Simba. De esta forma, de pronto ustedes no tendrían que generar un certificado laboral de pronto cada vez que el colaborador lo pide. En el caso que no tengan una plataforma, Simba estaría en la posibilidad de poder generar este tipo de certificados basado en la información que ustedes nos envían. Adicionalmente, vamos a poder hacer el proceso del descargue del desprendible de pago basado en toda la información que ustedes nos han enviado. Un valor adicional que estamos ofreciendo con la aplicación es que, de pronto, en el caso que los empleados tengan la aplicación y deseen solicitarles un permiso a ustedes, desde la propia aplicación el empleado va a poder ir al apartado de permisos, que se los estoy presentando en este momento. Al hacer clic sobre los permisos, nos va a mostrar todos los permisos que el trabajador ha elaborado en cierto momento del tiempo. Posteriormente, el empleado le puede hacer clic en el botón de agregar, va a poder seleccionar el motivo del permiso, va a poder seleccionar un concepto, si es tal vez o no es remunerado, va a poder especificar la fecha para la cual desea el permiso, la fecha final en la cual necesita el permiso, y poner una descripción sobre el mismo. Posteriormente a que el colaborador selecciona estas opciones dentro de la solicitud de permiso, le hace clic en guardar y queda radicado dentro del sistema de Simba una solicitud de permiso. En este caso fue una solicitud de tipo calamidad doméstica. ¿De qué forma funcionaría esta integración con el tema de permisos? Nosotros vamos a exponer unos web services adicionales sobre los cuales ustedes van a poder descargar. En el caso que se deseen integrar en estas partes puntuales con la plataforma, van a poder descargar todas las solicitudes de permiso que hicieron los colaboradores desde la aplicación de Simba, y posteriormente, en el caso que ustedes la aprueben o rechacen, va a existir otro servicio donde se le puede informar al colaborador desde la app si el permiso fue o no fue aceptado. Adicionalmente, pues cabe aclarar
Como les comenté, la app está completamente integrada con Simba, por lo cual va a tener un esquema de autenticación sobre el cual pues el empleado, en el caso que ustedes deseen tener la aplicación, se les activaría un usuario y una contraseña del colaborador desde el momento en el que dentro del sistema contemos con información de nómina para poderles mostrar de una u otra forma estos resúmenes. Ya con esto daría terminado la explicación sobre la app de nómina. Entonces, pues, entraríamos al apartado de preguntas. Perfecto. Martín, muchas gracias. De acuerdo. Vamos a darle entonces, vamos a responder las preguntas. Le doy la palabra a Andrés Vaquero, nuestro coordinador de mercadeo, quien pues ha organizado las preguntas que nos han enviado y iremos respondiendo pues el equipo que estuvimos acá presentes. Andrés, te doy la palabra entonces. Buenos días para todos. Muchísimas gracias pues por su asistencia primero que todo. También darle el agradecimiento a la Cámara Colombo-Alemana por abrirnos este espacio nuevamente pues para brindar estos webinars bastante informativos. En el momento tenemos bastantes preguntas, por lo cual pues sí voy a solicitar a nuestros tres panelistas, si son tan amables, pues de que en el momento que consideren nos colaboren con las respuestas a ellas. Entonces, para iniciar, tenemos la pregunta de la señora Jessica Estrada. Ella nos indica, ¿la transmisión cómo se realiza? ¿Cómo se hace la información exógena? Es decir, ¿con un archivo que se envía a través del sistema de presentación de información o se transmite como la facturación electrónica? Es decir, directamente desde el software de la DIAN. Ok, hola, buenos días. A partir de este momento, pues la DIAN solamente está pidiendo que se transmita la información de los desprendibles de pago del empleado, ¿sí? Y se debe transmitir de forma electrónica, igual que como tú dices, la factura electrónica. La parte exógena se sigue transmitiendo de la misma forma que la vienen haciendo las compañías actualmente. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. A continuación nos pregunta la señora María Vivas el tema de las horas extras, cómo se debe manejar, y además también nos pregunta sobre los dominicales. Ok, las horas extras, pues en el anexo técnico, pues se pueden enviar, ahí dice que se pueden enviar los días, el total de horas extras, ¿sí? Se pueden enviar el total de horas extras acumulados o se puede enviar el día y la hora en las cuales trabajaron. Entonces se pueden enviar de las dos formas, ¿listo? Entonces se puede enviar un acumulado de las horas en que trabajó o se pueden enviar por la hora y la fecha en la cual se hizo la hora extra. Perfecto, ingeniero. La siguiente pregunta la hace la señora Jenny Arroyave. Nos pregunta, ¿la DIAN también tendrá un proveedor tecnológico gratuito? Ok. La DIAN en el momento no se ha pronunciado que va a sacar un micrositio igual que factura electrónica para la nómina electrónica. De pronto lo hará, pero en este momento, como en factura electrónica se pronunció, no se ha pronunciado que vaya a ser un micrositio de nómina electrónica. Perfecto, sí, señor. Nos pregunta la señora Vivian Durán, para las empresas que tenemos nómina de jubilados, ¿también esta debe ser reportada? Sí, ahí dice la norma que todas las personas que tengan un vínculo laboral o también para los jubilados o pensionados tienen que enviarse esa nómina electrónica. Perfecto. Ahora nos consulta el señor Humberto Ardila. Mi compañía no está obligada a facturar electrónicamente. Entonces, en cuanto al calendario que aplica para cada grupo, ¿qué deberíamos tener en cuenta o qué debería primar para nosotros? Las fechas por la cantidad de empleados que tiene, por la cantidad de empleados que tiene la empresa o la fecha por no ser obligados a facturar electrónicamente, tenemos más de 50 empleados. Sí,
Sí, hay unas fechas para los no obligados, que es a partir del próximo año, es decir, ya no entrarían en el calendario de este año, independientemente de que tienen los 50 colaboradores. Si no están obligados a facturar electrónicamente, entrarían dentro del grupo de los no obligados para el próximo año. Perfecto, ingeniera, muchas gracias. La siguiente consulta nos la hace la señora Ana Peñaranda y nos solicita quién debe firmar en el caso de que la nómina sea tercerizada. Ok, esta es una buena pregunta y esta pregunta pues nos la han preguntado demasiado y la escalamos a la DIAN y es, si yo tengo un outsourcing de nómina, ¿sí? Y también que los contratos me los hace esa persona o esa empresa, esa compañía, siempre el que debe firmar, así el responsable de la nómina sea el outsourcing, siempre el que debe firmar es la empresa, ¿sí? Esto se hace bajo un contrato de mandato, entonces, demandante, perdón. Entonces, en el XML va a ir que la empresa que firma, o sea, que es la responsable, son ustedes, pero el mandante que hace la nómina son el tercero, ¿listo? Pero siempre el que debe firmar la nómina es la compañía. Perfecto, ingeniero. Ahora la señora Jessica Estrada nos consulta. ¿El archivo XML será por cada soporte de nómina similar a facturación electrónica que se genera y envía cada vez que se genera una factura? ¿O será un archivo XML completo por todos los, bueno, perdón? ¿O será un archivo XML completado creo que por todos los campos de la nómina del mes que contiene la información de todos los colaboradores? De tratarse de un documento por cada colaborador, ¿será posible que cada quincena que se envíe el soporte de pago? Ok, bueno, voy a entender un poco la pregunta y es, o sea, el XML se tiene que enviar por empleado, ¿sí? Por empleado, uno a uno, ¿sí? Pero se tiene que enviar agrupados de forma mensual, ¿listo? Cada soporte, cada documento electrónico va a tener su numeración y su prefijo, ¿sí? Cada documento. Pero estos se van a transmitir, por ejemplo, yo tengo 50 empleados, estos 50 los voy a hacer por XML uno a uno, pero los voy a enviar todos en una misma fecha, de forma mensual. Y la otra pregunta que creo que la supe entender es, si tú envías de forma semanal la nómina de los empleados, enviarías los 4 periodos en un mismo solo desprendible. ¿Listo? Entonces, la nómina, para responder entonces, la nómina se envía uno a uno, el XML uno a uno por cada empleado, ¿sí? Y se envía de forma mensual. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. La siguiente consulta es, quisiera saber si las embajadas también están obligados a nómina electrónica. Ok, perfecto. Sobre la reglamentación, entonces, lo importante es, existen diferentes solicitudes, como lo menciona el anexo. Si la empresa o la entidad está legalmente constituida dentro del país, pues entraría dentro de este proceso. Si requiere estos documentos como soporte a los impuestos o a las deducciones que necesiten solicitar, entonces tendrían que hacer la transmisión, o si también ya hoy son facturadores electrónicos. Entonces, si ya hoy son facturadores electrónicos, también tendrían que estar. Entonces, depende pues de que se cumplan estos requisitos y digamos la intencionalidad también de la embajada, en el sentido de si quiere pues hacer estas deducciones a nivel de impuestos. Entonces, tendrían que transmitir la nómina electrónica. Las entidades gubernamentales pues también están incluidas dentro de todo el proceso. Entonces, si se cumplen algunos de estos requisitos, pues ya estarían obligados a transmitir. Perfecto, ingeniera, gracias. La siguiente consulta es, ¿de quién es la responsabilidad al interior de una empresa de subir este soporte a la DIAN? Ok, dentro de la norma dice que la obligatoriedad y
Y las sanciones y lo que venga detrás de todo esto es de la compañía, ¿sí? La compañía tiene la obligación de estar pendiente de la generación, de la transmisión, de la validación y de la conservación de estos documentos. Obviamente esto lo hacen a través de un proveedor tecnológico, pero pues la obligación siempre va a ser del contribuyente. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ahora nos solicitan, favor, me confirman si el colaborador debe aprobar el contenedor con su nómina. Hasta ahora no se ha validado como un esquema de acuse de recibo como lo hacíamos en factura electrónica. Sí tenemos la obligación de enviarla, obviamente después de que la DIAN valide este documento, sí tenemos la obligación de enviarlo electrónicamente, como se hacía en factura electrónica, enviarlo a un correo electrónico del colaborador, pero hasta el momento la DIAN no ha dado un esquema de acuse de recibo como lo hacíamos anteriormente con factura electrónica. Perfecto, sí, señor. Ahora nos consultan, ¿la numeración que se envía de la nómina a la DIAN es por empleado? La respuesta es sí. Se tiene que hacer una numeración por cada colilla de pago o cada desprendible de pago. Perfecto. La siguiente consulta es, ¿la firma digital, dónde se expide o cómo se solicita esta firma? Ok. Como les dije anteriormente, ahí en la parte de la firma digital existen cuatro entidades avaladas por la UNAC. Ustedes entran a la página de la DIAN y en la página de la DIAN dice cuáles son esas cuatro entidades avaladas y a estas entidades son las que tienen que llamar a solicitarles un certificado de firma digital. Porque a veces se confunde mucho que el proveedor tecnológico como firma, entonces él es el que emite el certificado, no. Nosotros también adquirimos un certificado con estas entidades y pues la DIAN nos da el aval de que nosotros firmemos por nuestros contribuyentes o que ellos firmen, pero las entidades son las cuatro avaladas que están publicadas en la página de la DIAN. Perfecto, sí, señor. Ahora nos consultan, dentro de la resolución hace énfasis que para el reporte de horas extras se debe registrar la jornada laboral de la persona y especificar muy al detalle el día que se generó las horas extras. ¿Esto será así? ¿Me repites la pregunta, por favor? Se fue Vale, la sí, señal. señor. Perfecto. Entonces la pregunta nos dice, dentro de la resolución hace énfasis que para el reporte de horas extra se debe registrar la jornada laboral de la persona y especificar muy al detalle el día que se generó la hora extra. ¿Esto será así? Ok, entonces como respondí la anterior pregunta, existen dos formas de enviar las horas extras. Se puede enviar un acumulado de las horas extras que trabajó en el mes, ¿sí? Si son 30 días laborados y pues trabajó una hora extra por día, pues se representan en 30 días, 30 horas extras, mejor dicho. Es un ejemplo. Y lo otro es que yo puedo especificar la hora y la fecha. También hay un campo en el anexo técnico donde puedo especificar la hora y la fecha en la cual fueron esas horas extras. Entonces existen esas dos formas. Perfecto, ingeniero. La siguiente consulta es, con respecto al envío de los desprendibles de pago, actualmente están llegando al correo electrónico del funcionario. ¿Existe algún cambio al respecto? Si lo están haciendo de esa forma, perfecto. Simplemente que ahora les va a llegar el desprendible de pago ya una vez validado por la DIAN y con las características de la nómina electrónica, que va a tener el código QR, van a tener que tener los campos obligatorios que mostramos en la presentación para la representación gráfica y el código CUNY. ¿Listo? Entonces, van a seguir llegando al correo del empleado, pero pues con las especificaciones nuevas de la DIAN. Perfecto, ingeniero. Ahora nos consulta la señora María León. ¿Qué tareas específicas debemos realizar por parte de la empresa en el proceso de implementación de nómina electrónica? Ok, listo. Estas son varias etapas que debe tener en cuenta una empresa para la implementación. Una es, pues, para nosotros como proveedores tecnológicos, ustedes como para empresa. Entonces, la primera es saber cómo van a transmitir esa información, qué sistema tienen y cómo se van a conectar con el proveedor tecnológico para que transmita esta información, ¿sí?
Segundo, pues cuando ya se tenga esto, se van a tener que validar los campos obligatorios, ¿sí? Obligatorios a la hora de enviar una nómina electrónica. Entonces, por ejemplo, si lo hacen por un archivo plano, como lo dijimos ahora, pues nosotros les vamos a mostrar cuántos campos ustedes tienen que llenar obligatorios y pues obviamente con una consultoría especializada les vamos a mostrar qué campos deben llenar, cómo lo deben hacer y cómo se debe transmitir esa información a la DIAN. ¿Listo? Si es por web service, también les vamos a dar un diccionario de datos con los campos obligatorios para que ustedes creen ese XML y lo puedan enviar. ¿Listo? Y en nómina, si lo hacen por nuestro sistema, solamente van a tener que hacer una parametrización inicial porque pues ya nuestro sistema tiene todos los campos obligatorios por la DIAN, simplemente es hacer una parametrización inicial. Entonces, pues eso serían como a lo que deben tener en cuenta a la hora de la implementación. Perfecto. Deseo también recordarles a los asistentes al webinar. En el chat dejamos la landing page donde si desean pueden dejarnos más consultas, porque la verdad no sé si alcancemos por temas de tiempo a contestar, ya que pues tenemos bastantes preguntas. Allí también pues podrán dejarnos sus datos si desean una presentación pues más personalizada o más enfocada al sector o empresa que ustedes manejan o también al tipo de nómina que llevan, también la podemos realizar y ajustar un demo que vaya pues directamente a su medida, por lo cual pues también podrán dejarnos sus datos allí e inmediatamente pues nos estaremos comunicando por parte de Simba pues para dar solución a estos requerimientos. La siguiente consulta es de la señora Edith Ayala, que nos indica, en caso de algún error o ajuste en la nómina, ¿cómo se puede manejar? Ok, entonces como lo vimos anteriormente en la presentación, existen dos tipos de notas que se pueden presentar. Si deseo reemplazar un campo o un valor que no haya hecho dentro de la nómina, lo puedo hacer haciendo una nota, ¿sí? Y la envío a la DIAN para que la DIAN se dé cuenta de ese ajuste que hice, ¿listo? O si no, la otra forma es eliminar completamente ese documento, ¿sí? Lo elimino y vuelvo a hacer uno nuevo con ya los campos que necesite. Entonces, reemplazar valores, si me quedó mal una licencia, un permiso, una comisión, las vacaciones, el salario, si es un campo, lo puedo hacer, ¿sí? O si no deseo hacerlo así, lo puedo eliminar, le mando a la DIAN opción que elimine ese documento para que la DIAN no lo tenga en cuenta y lo envío a la DIAN y ustedes vuelven a hacer otro. Entonces existen dos formas de hacer esas notas de ajuste. Perfecto. La siguiente consulta nos la hace Lenny Prada, quien nos indica, frente a la salida en vivo, actualmente manejamos dos razones sociales, cada una con cantidad de empleados diferentes. En este caso, ¿podemos lanzar las dos empresas en vivo al tiempo? Claro que sí. O sea, recuerden que una parte donde la DIAN dice que uno se puede anticipar, puede hacer una implementación anticipada si uno lo desea. Entonces, si ustedes tienen una de 250, más de 250, que es en la primera fecha, y en la otra tienen 10 que va 3 meses después, igualmente pueden habilitarse y salir en producción con las mismas, o sea, al mismo tiempo. Es decir, o sea, la DIAN dice que se puede salir a producción anticipadamente. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Por el momento y pues por los temas de tiempo que comentaba hace un momento y ya que nos hemos extendido pues digamos en la explicación a las preguntas, que ha sido pues también de bastante beneficio creo para todos los asistentes, pues vamos a cortar pues por el momento el evento. Igual voy a dejar en manos de la ingeniera Natalia la despedida. Sin embargo, quisiera pues antes de terminar mi participación recordar que en el chat se encuentra la landing donde pues encontrarán un formulario básico donde nos pueden dejar su información y adicional si desean dejarnos alguna consulta o también pues los invitamos a nuestra página web www.simba.co o a las diferentes redes sociales con las que tenemos actualmente acceso, que son Facebook e Instagram como @SimbaSoftwareSaaS, YouTube como como Simba Software, y también nos pueden encontrar en LinkedIn como @SimbaSoftwareSaaS. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz día. Bueno, muchas gracias entonces a todos los asistentes, a todos los miembros de la Cámara Colombo-Alemana,
a Joana, el equipo, Juan Diego, Martín, Andrés. Como menciona Andrés, por favor siéntanse en la libertad de enviarnos más preguntas. Sabemos que es un tema nuevo. En la página web encuentran nuestros contactos y pues cualquier pregunta que sea muy puntual, también nosotros podemos enviarla o canalizarla con la DIAN. Entonces, con todo gusto podemos apoyarlos en esto. Muchas gracias por su tiempo. Espero que nos acompañen en próximos eventos. Y bueno, los despido, un caluroso saludo. Seguimos entonces en contacto, sigan, como les mencionaban, contáctenos, siéntanse en la libertad de contactarnos para ampliar pues cualquier o responder cualquier duda adicional que tengan. Muchas gracias. Bueno, Natalia, muchísimas gracias. Gracias al equipo de Simba, de Quality Software, por este excelente webinar. Tuvimos una muy buena asistencia, excelentes preguntas. Sé que van a surgir muchísimas, eso estamos seguros. Cabe resaltar que vamos a enviar a todas las personas que estuvieron acompañándonos el día de hoy la presentación que nuestros conferencistas dieron, y en nuestro canal de YouTube, Ajaca Colombia, también pueden ver el video de esta grabación. Entonces los esperamos. Cualquier cosa, por favor, nos pueden contactar de igual manera. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Hasta luego, gracias. Hasta luego.